Buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Soy José Domingo, soy presidente de la Asociación Impulso Ciudadano y para nosotros es un verdadero honor compartir este espacio en el Senado. En este acto se van a presentar las conclusiones elaboradas por la Asociación Impulso Ciudadano y que son fruto de unas jornadas que se celebraron de derechos lingüísticos. De esta presentación es hacer públicas las conclusiones que ha elaborado la Asociación Impulso Ciudadano a raíz del resultado de las ponencias que se celebraron en el curso de la jornada el pasado día 18 de octubre en la Facultad de Económicas del CEU San Pablo. En aquellas jornadas, en la ponencia inaugural de la jornada, tanto la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa María Viciedo, como el director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Ramiro Alonso de Villavadierna, valoraron positivamente que la Constitución española reconozca la diversidad lingüística, al tiempo que lamentaron que algunas regulaciones autonómicas tengan tendencia a imponer el monolingüismo. La conferencia inaugural fue pronunciada por el profesor Manuel Toscano, autor de Contra Babel, ensayo sobre el valor de las lenguas, que diferenció entre los derechos lingüísticos de las personas y los derechos de las lenguas como expresiones culturales colectivas. Asimismo, Jesús Rull analizó con detalle la situación sociolingüística en España, hoy lo volverá a hacer, para concluir con un dato que es notorio. El castellano o español es la lengua común de España, dado que tiene una presencia uniforme en todo el territorio nacional y permite la comunicación entre todos los ciudadanos de España. A su vez, el catedrático de Derecho Constitucional, Francesc de Carreras, y el catedrático de Derecho Internacional Privado, Rafael Arenas, incidieron en que es el carácter de lenguas oficiales el que le confiere derechos lingüísticos a sus hablantes ante los poderes públicos y abogaron para que la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, suscrita por España, sea compatible con los derechos también de los castellanohablantes de la lengua mayoritaria. La mesa destinada a analizar los requisitos lingüísticos en la función pública y el papel de la inteligencia artificial partió del principio de que los poderes públicos deben garantizar sin discriminaciones los derechos lingüísticos de los ciudadanos. En ella, el abogado especialista en función pública y derechos lingüísticos Francisco López Lera, hoy presente aquí, partiendo de la casuística, reclamó que el nivel de conocimiento de las lenguas cooficiales para el acceso a la función pública se haga bajo criterios de proporcionalidad y que la obligación de atender en la lengua a los ciudadanos es de las administraciones y para ello no es necesario que todos los empleados públicos deban conocer todas las lenguas autonómicas. Para reforzar esa tesis, el catedrático de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, Rubén Sansegundo, consideró que las administraciones no deben renunciar a utilizar el mecanismo de la inteligencia artificial para mejorar las relaciones lingüísticas con los administrados. De hecho, en breve ya se podrán hacer traducciones de manera rápida, precisa y de alta calidad en muy poco tiempo. Consecuencia de ello tiene que ser la atenuación de los requisitos lingüísticos en el acceso a la función pública y la implantación de instrumentos de intercomunicación lingüística entre las administraciones y de estas con los administrados. El conflicto entre los excesos identitarios de algunas administraciones y la vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos estuvo presente en la mesa dedicada al caso particular de la educación. Al hilo fundamentalmente de los ejemplos vasco, balear y catalán, Ricardo Arana, Joan Font y Ana Losada detallaron las consecuencias perniciosas que para la formación de los alumnos está teniendo el hecho de que los alumnos castellano hablantes no puedan estudiar en su lengua materna en estas comunidades autónomas. Y coincidieron en que era necesaria una ley nacional que blindara los derechos lingüísticos en la educación. En la última mesa de la jornada, el decano de la Facultad de Económicas del CEU San Pablo, Ricardo Palomo, trató de las consecuencias que tienen en el ámbito empresarial y en la unidad de mercado los excesos en las regulaciones lingüísticas, con el consiguiente incremento de costes empresariales y las dificultades de libertad de circulación, y asimismo la profesora de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Isabel Fernández Alonso, fue muy crítica con las políticas de cuotas lingüísticas en relación con los medios de comunicación privados y las dificultades que tienen algunas personas para utilizar libremente el castellano en las radios y televisiones públicas. De todas estas reflexiones a las que he hecho referencia, cabe concluir algunos aspectos que merecen destacarse y que están sostenidos y contenidos en las hojas informativas que les hemos facilitado para que tengan conocimiento de ellas. En primer lugar,
la Constitución consagra el principio de no discriminación por razón de idioma en el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Los derechos lingüísticos son fundamentalmente individuales y deben proteger el libre desarrollo de la personalidad, y que el reconocimiento de estos derechos depende fundamentalmente de la consideración de una lengua como oficial en un territorio. El único derecho lingüístico constitucional expresamente reconocido es el de usar el castellano. La Constitución declara que es competencia exclusiva del Estado garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y, en consecuencia, corresponde al conjunto de las instituciones públicas y en especial a la Administración General del Estado garantizar sin trato discriminatorio el derecho de usar el castellano y asegurar el conocimiento de esta lengua española. Las instituciones estatales no han impulsado prácticamente desde la aprobación de la Constitución una política lingüística nacional para el conjunto de los españoles. En cambio, las comunidades autónomas que tienen otras lenguas oficiales o modalidades lingüísticas distintas del castellano sí han aprobado leyes de normalización o de política lingüística que han desnivelado por razones identitarias los derechos lingüísticos entre los hablantes de lo que se denominan lenguas propias con los castellanohablantes en esos territorios. Las políticas de normalización lingüística de ámbito autonómico han sido utilizadas en ocasiones para ocupar el espacio de las relaciones privadas con actuaciones coactivas, sancionadoras y arbitrarias. Me estoy refiriendo a las multas y cuotas lingüísticas desproporcionadas, a las imposiciones de uso obligatorio de la lengua propia a particulares, por ejemplo. Esta situación ha dado lugar a graves disfunciones que afectan directamente a derechos fundamentales que tienen reconocidos todos los españoles, tales como el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, a la libertad de residencia y de circulación, a la participación en los asuntos públicos y a la libertad de expresión y de cátedra, entre otros. La asociación que me honro en presidir hace una serie de propuestas para corregir las disfunciones descritas y que se han formulado en el documento que tienen a su alcance. Para ello consideramos que es imprescindible que los poderes públicos diseñen una política lingüística nacional y para ello es necesaria la aprobación de un marco normativo básico que concrete un catálogo de derechos lingüísticos que garantice el derecho constitucional a usar libremente el castellano en todo el territorio nacional y todos aquellos derechos lingüísticos que ya están reconocidos en las leyes o que debieran ser reconocidos. Estos derechos lingüísticos deben ser reales y efectivos y también compatibles con los derechos lingüísticos que reconozcan las normativas estatales o autonómicas a los hablantes de otras lenguas cooficiales o de otras modalidades lingüísticas. La implementación de políticas de fomento de las lenguas regionales o minoritarias no puede suponer en ningún caso ni la limitación ni la conculcación de los derechos lingüísticos individuales recogidos en el catálogo de derechos, ni la imposición de obligaciones de uso lingüístico a las personas. Este nuevo marco normativo que proponemos debe tener en cuenta las ventajas que proporciona la inteligencia artificial en lo que se refiere a las técnicas de traducción para garantizar de manera ágil el derecho de opción lingüística de los ciudadanos y la interrelación entre las administraciones públicas. Para evitar la discriminación lingüística y la arbitrariedad de las administraciones en el acceso a la función pública, es necesario adoptar medidas armonizadoras que establezcan con carácter general y de manera proporcional los requisitos lingüísticos necesarios y la valoración de los méritos para los puestos de trabajo en las administraciones públicas. Se debe conocer perfectamente la realidad social de nuestro país, la realidad social lingüística de nuestro país, y para ello proponemos que el Instituto Nacional de Estadística elabore periódicamente informes y censos lingüísticos que reflejen fehacientemente esta realidad. Y finalmente, y es para nosotros especialmente satisfactorio hacerlo en esta Cámara, en cuanto que es la representación territorial del Estado, representa la Cámara Territorial de todas las regiones y nacionalidades que componen España,
consideramos conveniente crear una comisión legislativa permanente sobre los derechos lingüísticos en el Senado que se encargue de analizar, valorar y proponer medidas relacionadas con el reconocimiento y defensa de los derechos lingüísticos en toda España y que elabore periódicamente, no lo hace ninguna institución en España y creemos que el Senado es la Cámara idónea para ello, y que elabore periódicamente un informe sobre la situación de los derechos lingüísticos en España. Estas son nuestras propuestas. Esperemos que sean acogidas. Las ponemos, digamos, en el mercado con esta primera comparecencia pública. Quiero en este acto agradecer especialmente a algunas diputadas y senadoras que han estado con nosotros desde el primer momento, y me refiero a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, a Sandra Moneo, que también como portavoz de Educación está con nosotros, y a Alicia García como portavoz del Grupo Popular en el Senado. Estas propuestas están dirigidas a toda la ciudadanía, pero fundamentalmente a aquellos que se tienen que hacer eco de ellas. Muchas gracias por todo.